Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ingeniero. Oye, buenos Un días, gusto. ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ingeniero, muy bien. Bien, gracias, me alegra mucho. Pues bastante bien y aquí pues pensativo que se me había olvidado antes de pasar a herencia, porque yo les he dicho que íbamos a ver herencia, tenemos que hablar un poquito de agregación de clases, que es parte del encapsulamiento. Entonces voy a compartir mi pantalla, me confirman si se ve. Sí, se ve. Muy bien. En el campus virtual preparé un diagrama con la herramienta de draw.io, que me han visto que la he usado bastante. Es la misma app de diagrams.net, es la misma. Les dejé un archivo comprimido ahí, si pueden descargarlo. Ahí puse el diagrama de lo que vamos a hacer hoy. Es un archivo draw.io y lo pueden descomprimir y abrirlo con el programa, con el editor en línea de draw.io. Yo lo voy a descomprimir en documentos. Y me voy a ir a draw.io o a diagrams.net y le voy a dar a abrir. Y voy a ir a buscar ese diagrama. A ver, agregación, aquí está. Ese de ahí. Eso es lo que vamos a hacer hoy. El encapsulamiento no solamente es la ocultación de elementos. El encapsulamiento, ¿sí? También tiene una cualidad que se llama agregación de clases. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Lo lograron descargar y abrir? Los espero. Ahí en el campus virtual les dejé el diagrama. Si lo quieren tener a la mano, si no, yo lo voy a estar usando acá. Es solo para que confirmen que sí pueden abrirlo, ¿verdad? Me confirman ahí. Listo, ingeniero. Ok. Ok. Bien. Entonces, la agregación de clases en programación orientada a objetos es una cualidad que pertenece al encapsulamiento. ¿Se acuerdan que encapsulamiento normalmente ustedes van a ver en todos lados que hablan de que solo hablan de que es la ocultación, private, public, está final, está friend, hay varios, depende del lenguaje, hay varios modificadores de acceso. En unos existen, en otros no, pero poco se habla de la agregación de clases, que es tomar una clase principal, pero muchos de sus tipos de datos no van a ser primitivos, sino que van a ser otras clases, permitiendo encapsular la información de forma atómica, ¿sí? O sea, lo que le llaman atomicidad. El día que lleven su clase de base de datos con el ingeniero Borjas, van a oír hablar de las formas normales de la normalización de bases de datos. Ahí se habla de atomicidad, es algo similar. Es que mucha de la información no quede almacenada en una clase, sino que haya una subclase con el resto de detalles para no tener que amontonar todo en un mismo lado o para dar pie a la reutilización de información. Por ejemplo, ustedes ven que el fabricante es una clase y el fabricante por sí mismo tiene nombre, país y contacto. Ya el modelo es un string, el almacenamiento es un entero, la RAM es un entero en un smartphone.
La batería es una nueva clase, es que se llama batería, con B mayúscula. Y ven que aquí la batería tiene marca y miliamperios, pero la marca es también un tipo de dato, miren. O sea, es una clase que es fabricante y es esta misma. Entonces, el smartphone tiene un fabricante, pero la batería también tiene un fabricante y ambos son del mismo tipo, o sea, para poder reutilizar los fabricantes de smartphones como fabricantes de baterías. Eso es agregación. ¿Ven el chip? El teléfono puede tener este teléfono que diseñé aquí, tiene para 2 chips. Entre el chip 1 y el chip 2, el tipo de datos es chip, indicando que hay una clase chip con el operador que es de tipo proveedor, pues perdón, el proveedor que es de tipo operador y el número de teléfono que asignó ese chip. A su vez, el operador es otra clase con un nombre y un país. Y así puedo reutilizar toda esta información en otros elementos. Y ya no dejo un solo galón en smartphone, meto toda la información en smartphone, sino que ya voy encapsulando mi información en subclases. ¿Me doy a entender? Sí, ingeniero. Esto es útil para organizar la información. Es la manera en la que debemos trabajar, ¿sí? Es un modelo conocido como entidad-relación. Este diagrama está en un estándar que se llama UML, creo que se los había mencionado cuando hice el primero, que era Universal Model Language. ¿Sí? Creo que lo escribí mal. Y ahorita mi inglés anda confundido, ¿verdad? La cosa es que, creo que lo escribí mal, no recuerdo. Bueno, la cosa es que en un diagrama UML o de identidad-relación, que de ahí toma la entidad-relación sus bases, tenemos las relaciones. Esta es una relación de agregación de una a una o de una a muchos, como sería en el chip. La cosa es de que este dibujito, este rombo sin llenar es una relación de agregación. Eso es lo que estoy tratando de decir. Vamos a hacer en Java un proyecto con las clases siguiendo este diagrama. O sea, es importante que como clase de programación orientada a objetos aprendamos a leer diagrama de clases o diagrama entidad-relación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen en proyectos, ya sea independientes o para una empresa, depende del rubro, bueno, depende del camino que ustedes elijan, pero ustedes tienen que documentar. Y si van a dar soporte a un proyecto ya existente, tienen que leer documentación y los diagramas de clases van. Bueno, entonces aquí tengo uno para que lo vayamos aprendiendo. Yo les explicaba que los máses significan public. Ahorita todas las voy a dejar public, ¿verdad? Creo que en clases anteriores hicimos private con menos, pero ahorita todo lo voy a dejar public porque no quiero complicarme ahorita. Pero lo lógico sería también en algunos momentos usar elementos privados, pero va a depender del caso. Pero en el smartphone que estoy diseñando, todo va a ser público ahorita. Cuando ustedes tengan escenarios así, deben recordar algo muy importante. Hay clases que no son dependientes, o sea que sus tipos de datos son primitivos. Si todos los tipos de datos de una clase son primitivos, es una clase no dependiente. Le pregunto a ustedes, identifíquenme cuáles son las clases no dependientes ahí. Que solo tengan puros datos primitivos, ¿verdad? Y el string lo vamos a contar como primitivo ahorita. Operador y fabricante sería en este caso. Es correcto, o sea, operador y fabricante no dependen de nadie, más bien de ellos dependen muchas de las demás clases. Entonces estas son no dependientes, se las puse en azul.
Y por lógica, las rojas se vuelven las clases dependientes, porque alguno de sus tipos de dato ya no es primitivo, sino que dependen de estas dos azules. Entonces, las primeras que vamos a programar en un proyecto son las no dependientes. Entonces, comencemos por el operador. Tiene Ingeniero, nombre y disculpe. paso. Eso Dígame. también cuenta como herencia, ¿verdad? Además de encapsulamiento, porque estamos heredando clases de aquí para allá. No, no es herencia. Ojo, no es herencia. Herencia es tomar elementos de una clase padre y sobreescribirlos en la clase hijo. Aquí estoy complementándome. ¿Sí? La agregación no es herencia, ¿verdad? ¿Estamos claros? Dime un Sí, poco la ¿verdad? herencia, ingeniero, por favor. Mande. Refresqueme un poco la herencia, por favor, ingeniero. Es el siguiente tema, pero le puedo mostrar un diagrama. Porque no quiero revolver el siguiente tema. ¿Sí? No, si no está bien, gracias. Sí, le voy a mostrar un diagrama de herencia, porque como le digo, nos estamos adelantando. ¿Dónde sería aquí? Es un diagrama de herencia, hasta la flecha es diferente, mire, es una flecha llena. La herencia es que persona tiene nombre, edad y género, y estudiante va a tener nombre, edad y género, pero le voy a agregar cuenta y carrera. Es muy distinto, ¿verdad? ¿Sí? Como su nombre lo dice, heredar cualidades. La agregación no es eso. La agregación es complementarse con otras clases. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Bien, entonces voy a regresar a mi agregación. En la agregación es que una clase se complementa con otras clases, pero no es de que heredan características, porque si se fija bien, el operador tiene un nombre. El fabricante tiene un nombre, pero no quiere decir de que solo uno de esos dos nombres me va a servir. No. Ese nombre, uno le corresponde a este y otro le corresponde al otro. Entonces, no es herencia, estoy complementándome. Estoy uniendo elementos, pero cada quien va a estar en su respectiva cápsula, ¿verdad? Cada quien va a estar en su respectivo contenedor, o sea, en su respectiva entidad. ¿Está claro? Sí. Bien. Cuando veamos herencia, ahí sí. ¿Para qué? Herencia es una belleza. A mí me encanta utilizar herencia. Pero ahorita no estamos en eso. Bueno, entonces voy a diseñar el operador. Primero vamos al proyecto, ¿va? Vamos a ponerle agregación. ¿Sí creo que puse? Sí, agregación. Agregación de clases. Ahí está. Este es mi proyecto. Y vamos a hacer una nueva clase. New Java Class. Eso ya lo sabemos hacer. Le vamos a poner operador. Del operador, déjenme, voy a ver. Va el nombre que es un string y el país que es un string. Ok, y van a ser públicas porque ahorita no estoy tomando, no estoy parándole bola a eso. Entonces va el nombre. Y va el país. Y le vamos a hacer un constructor con parámetros. No le voy a hacer un constructor sin parámetros, sino uno con parámetros para obligar que al crear un operador debe ir nombre y país, por lo menos. O sea, de que no voy a permitir que se cree un operador sin parámetros. Tienen que ir por lo menos nombre y país. Aquí, si usted solo crea el constructor con parámetros, está obligando a que se construya con esos parámetros un objeto de esta clase. Entonces, operador con string
nombre del operador. Y un string país. Entonces, this.nombre es nombre del operador. Y this.país es el país que viene en el parámetro. Ahí ya con eso tengo mi clase operador según el diagrama que les envié. Los espero y me avisan si ya lo tienen. ¿Listo? Listo, ingeniero. Sí, Ok. Entonces del operador solo va eso. Luego estaba el fabricante, nombre, país y contacto, y los tres son string. Le voy a hacer algo. Voy a poner esto aquí para que no los que están copiándolo. Voy a hacer una nueva clase. Fabricante. Ojo, noten que yo las clases siempre las inicio con mayúscula. No es que sea obligatorio, pero es un estándar. Cuando usted crea una clase, empieza en mayúscula. Cuando ya hace objetos, utiliza low camel case, que ya empiezan en minúscula y de ahí van mayúsculas. Pero cuando hago clases, empiécenlas siempre con mayúscula. Como estándar. Es un estándar aceptado. Ok, fabricante, nombre, país y contacto. Solo déjenme, voy a ponerle operador aquí para que no, los que no han terminado de copiar lo tengan allá. Bien, entonces aquí voy a hacer nombre del fabricante, el país y habíamos quedado que también había un contacto, la persona de contacto. También voy a hacer un constructor con parámetros para obligar a que se cree un fabricante con esos tres datos. Siempre es bonito comentariar, ¿verdad? Para que se entienda. Ahorita no estoy usando Java, Doc. Voy a dejarlo así por el tiempo, para que no nos tome, no perdamos tiempo en cosas que ya vimos. Entonces, fabricante va string nombre, string país, string contacto. Aquí abro y cierro llaves. Y le vamos a poner que this.nombre es el nombre que viene en parámetro. Para la propiedad país es el país que viene en el parámetro y el contacto que viene en el parámetro. Ahí está. Están para el fabricante y para operador. Me avisan cuando lo tengan también.
Listo, ingeniero. Ok. Hasta este momento tenemos nuestras únicas dos clases no dependientes. Ahora, sigue ya las clases dependientes, o sea, estas ya están. Ahora voy a decidir, bueno, voy a hacer la que se llama chip. Esta voy a hacer. Vamos a hacer la de chip. Ya ahora solo me quedan las dependientes, que de alguno de sus tipos de datos depende de las clases que acabo de crear. Ya el orden aquí ya no importa. Usted puede hacer batería, puede hacer chip. El smartphone todavía no, porque depende del fabricante y depende de la batería. Entonces, smartphone y chip. No lo puedo crear todavía porque me falta la clase batería y la clase chip. Hagamos la clase chip. Tiene un proveedor y el tipo de datos es operador y el número de teléfono es un entero. Nueva clase. Chip. De chip de teléfono. Ahí a un lado les dejo la otra clase para que los que vayan atrás. Propiedades, entonces solo tiene dos, que es ¿quién es el operador? Se llama proveedor, o sea, el proveedor, pero es de tipo operador, ¿sí? O sea, creamos una clase operador, fue la primera que hicimos. Entonces el chip, ese es el tipo de dato, miren, operador, o sea, ya tengo que el proveedor, tengo que crearme un objeto de tipo operador para poder llenarlo. Ya vamos a ir viendo todo eso. Y sería el número de teléfono, ¿verdad? Número telefónico, creo que se llamaba. A ver, sí, número telefónico. Y este es entero. Y un constructor con parámetros para obligar a crear un chip con esos dos elementos. Cuando hagamos las pruebas van a verlo ya en acción todo esto. Entonces, public chip, que es el constructor, y le voy a poner que de tipo operador tiene que enviarme el proveedor de servicios, proveedor servicios. Y de tipo entero, número teléfono. ¿Sí? Aquí. Entonces, this.proveedor es el proveedor servicios que viene en el parámetro que tiene que ser un objeto de tipo operador. Y el número de teléfono es el que viene en el parámetro número de teléfono, que es el número telefónico. Ojo, observen que aquí ya empiezo a utilizar bastante lo que son tipos de datos de mis clases que he ido creando. Entonces, un proveedor engloba varias cosas dentro de él y eso es ahí donde empieza a tomar forma la agregación de clases. Me avisan cuando ya tengan eso listo.
¿Listos? Listo. Ok. Listo, ingeniero. Bien, excelente. Entonces, ahora ya tengo el chip, ahora voy a hacer la batería. Y se fijan bien, la marca de la batería es de tipo fabricante, o sea, depende de esta clase de aquí. Entonces, una nueva clase, batería. Voy a dejar el chip allá a un ladito para que lo vayan digitando los que se han tenido ahí problemitas. Y propiedades, public era marca y es de tipo fabricante. Ok, entonces, de tipo fabricante es la marca de la batería. Y los miliamperios, es este float. Miliamperios. Voy a hacer un constructor con parámetros también para ella, para evitar que creen cosas sin información. Entonces, public batería. Vamos a ponerle el fabricante que hay que enviarlo. Marca. Voy a hacer redundar aquí. Y de float miliamperios. Voy a poner MA así para que no esté escribir tanto. This.marca es la marca que se vino por el parámetro y para la propiedad de miliamperios es MA, que es el parámetro que envié en el constructor. Ahí está. Aquí tengo ya la batería. Y observen cómo vamos complementándonos y ya no tenemos que volver a leer el nombre de que la fabrica o de qué país es el fabricante, porque toda la información del fabricante está encapsulada en esta clase, así como en el chip. Toda la información del operador está encapsulada en esta clase, entonces no necesito cuando cree un chip mandar el nombre del operador, mandar el país, no, ya va encapsulado en la otra clase. Entonces el encapsulamiento no solo es esconder cosas, sino también atomizar la información mediante las propiedades, bueno, no propiedades como tal, pero mediante las características de agregación, por ejemplo. Me avisan cuando ya tengan lo de la batería. Listo. Excelente. Por último, y si ve el diagrama, ya solo me resta el smartphone. Marca y va a ser tipo fabricante, modelo. Creo que de ese voy a llevarme una imagen para tenerlo ahí a la par. Cortar aquí, voy a usar mi viejito editor de imágenes que esté siempre encima de la pantalla. Y vamos a ponernos allá. Ok, aquí está el smartphone. Aquí está ventana flotante. La batería la voy a pasar para allá. Aunque ya no la necesitamos. Ya todos la digitaron y eso estaba bien cortito. Vamos a dejar así el espacio aquí. Aquí tengo la clase que voy a hacer el del smartphone y voy a hacer perdón. Voy a hacer una nueva clase. Java class aquí mismo en el proyecto. Smartphone. ¿Sí? Smartphone. S mayúscula, P mayúscula. Y voy a diseñar en base a ese diagrama de clases, pues qué propiedades. Primero dice que es público y va la marca que es de tipo fabricante. Ok. Luego el modelo es un string. String. El almacenamiento es un entero. Sí, así según mi diagramita aquí. La RAM es un entero. La RAM del teléfono.
Ya la batería sí es de tipo batería. Entonces, batería con B mayúscula y de ahí con B minúscula el objeto. Sí, o sea, este es el objeto y esta es la clase. Si se fijan bien, la clase siempre las acostumbra a nombrar en mayúsculas. No es que se les va a tirar error si lo hacen de otra forma, pero es una buena norma, la verdad. Es bonito escribir con estándares, porque después otras personas ven el código y no les cuesta mantenerlo, porque el día de mañana tienen mucho éxito ustedes, tienen empleados, sus empleados van a entender y ya no tiene usted que estar tanto tiempo encima de ellos, ¿verdad? En entrenamiento, porque usando estándares es más fácil leer las cosas. Bueno, ahí están las propiedades de mi smartphone. He encapsulado la información en diferentes clases, fabricante, batería y cada chip, para que ya vayan viendo que esto va agarrando forma. Cuando se cree un nuevo smartphone, voy a exigir 3 cosas nada más para generar un escenario de error que se va a dar más adelante y ya les voy a explicar. Pero ahorita vamos a hacer que cuando hagan un nuevo smartphone, solo me exija el fabricante, me exige el modelo y me exija que le ponga una batería para poder crear este smartphone. Entonces, le asigno ahí las propiedades a los parámetros del constructor. Así. Este es el constructor. Y lo voy a hacer con parámetros. Por lo menos esos 3 tienen que venir cuando se cree un smartphone. Notarán que estoy exigiendo una función imprimir. Claro, en el diagrama solo la menciono, no explico qué es lo que quiero. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que cuando yo mande a llamar ese método imprimir, me haga un resumen de todo lo que trae ese teléfono. Marca, el nombre del fabricante, ¿verdad? Y el modelo, el almacenamiento, la RAM. De la batería, tal vez que me dé quién la fabrica, de cuántos miliamperios es. Y de cada chip, de qué país es cada operador y el nombre del operador. Y el número de teléfono que tiene asignado cada chip. Todo eso vamos a hacer. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Todo bien? Todo claro, ingeniero. Ok. Entonces vamos con los métodos. Public void, porque no va a devolver nada, solo va a hacer una operación. O sea, un subprograma. Imprimir, no recibe parámetros. ¿Qué le voy a poner ahí? Le voy a poner, vaya, primero voy a imprimir así una nueva línea y voy a poner aquí Smart para que se entienda, ¿verdad? Que ahí empiezo a imprimir. Una nueva línea, voy a ponerle la marca del smartphone. Entonces voy a decirle que la marca es dis.marca, pero no solo puedo hacerlo así, porque la marca es un objeto fabricante. Entonces lo que imprimiría es un relajo, porque imprimiría el objeto, no imprimiría información de ese objeto. Entonces, para sacar información del objeto, se le pone marca punto y tengo las propiedades del objeto de tipo marca. Miren, nombre, país y contacto. Entonces va el nombre de la marca. Porque observen que marca, al ser del tipo fabricante, y si se acuerdan el diagrama de clases, un fabricante tiene un nombre. Entonces, dentro del objeto marca, viene encapsulado el atributo nombre. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok, de hecho voy a hacer algo. Voy a poner este diagrama en chiquito y me lo voy a llevar para allá.
Vamos a poner así, tal vez ahí medio se aprecia. Solo para que lo vayamos viendo. Entonces, como notarán, la marca es de tipo fabricante. Aquí está el fabricante. Y el fabricante tiene un nombre. Ese es el que yo tengo que ir a mostrar porque es un string. Entonces, la marca es, agarro esta propiedad marca, que es de tipo fabricante, y extraigo el nombre. Entonces, marca.nombre. La agregación permite hacer esto. Vamos a ponerle marca modelo. Y le vamos a decir this.modelo. El modelo es un string, así que no pongo más. O sea, es un simple string. Ya viene ahí el modelo de un solo ingresado. Luego, capacidad de almacenamiento en gigabytes. Es this.almacenamiento. Es un entero, entonces no hay nada que poner ahí, no hay nada que analizar. La RAM igual es un entero que ya viene en la propia clase, no está encapsulada, ¿verdad? Ahora aquí viene el interesante, miren, la batería. Te voy a poner aquí unos así asterisquitos, como para separar. Y aquí viene el interesante. De hecho, voy a dejar unos 2 espacios en blanco para que se vea separado, se vea como bonito ahí. La marca de la batería. Entonces, si se fijan bien, el smartphone tiene una propiedad que se llama batería. Pero el tipo de dato es batería. Y la marca de la batería está allá. Hay que ir a sacarla desde el objeto batería y sacar el atributo incrustado, encapsulado, perdón, marca. Entonces sería de este smartphone, de la batería que tiene, ir a sacar la marca. Cuando usted le da punto, salen marca y miliamperios, miren. Marca. Y 2 espacios y vamos a ponerle aquí miliamperios. Puntos y dis.batería.miliamperios. Ya va agarrando forma, ¿verdad? Ok. ¿Qué va a suceder aquí? Cuando yo creo un smartphone, viene marca, modelo y batería. Llego al almacenamiento, pues la RAM, si no las asigno, pues no hay problema porque son tipos de datos primitivos. Pero la batería también se pone. Pero los chips, esos no los estoy metiendo en el constructor. No los estoy haciendo obligatorios. Entonces, así como puedo tener un chip, puedo tener 2 o no puedo tener ni uno. Entonces, ¿cómo evalúo yo que estos chips sí vienen asignados a las propiedades chip 1 y chip 2? Y este tema es nuevo también. Entonces, ojo, los chips del smartphone no son obligatorios. Aquí lo vamos a poner, no son obligatorios. Porque no se piden en el constructor. O sea, si usted en el constructor no pide algo, entonces no lo hace obligatorio. Entonces, para imprimir los datos de cada chip, debemos evaluar que venga objeto dentro de cada uno. Si no, entonces vamos a imprimir que no viene el chip. Voy a poner aquí chip 1. Y voy a poner así asterisquitos aquí. Solo una pregunta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Y esto que voy a hacer no solo es algo propio de Java. Cualquier lenguaje de programación donde usted esté trabajando con orientación a objetos, cuando un objeto potencialmente puede venir vacío, hay que evaluar que si viene vacío no lo vamos a leer. Porque si tratamos de leer cosas en un objeto vacío, va a tirar error en cualquier lenguaje. Entonces voy a decir que si
this.chip1, el primer chip, si es nulo, miren, doble igual. Si es nulo, es porque no le asignamos nada. Entonces, no viene este chip. De lo contrario, y abro un bloque. De lo contrario, entre el chip 1 sí trae datos. Entonces voy a imprimir, ahí sí voy a imprimir los datos. Voy a poner 2 espacios así, para ir separando. Proveedor, el proveedor que es el operador de este chip 1. Miren que es un proveedor y el nombre. Entonces ya ven que aquí ya llegué más lejos. O sea, si el chip 1 viene asignado, voy a imprimir el nombre del proveedor, que es el operador. Entonces me voy al chip y hay un objeto de tipo operador que se llama proveedor. Bueno, es este de acá. Y del proveedor que es de tipo operador me voy a sacar el nombre. Y ahí es donde ya se va viendo la agregación como característica del encapsulamiento, cómo me permite tener acceso a información de forma más organizada. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ingeniero. Ok, esto es crucial que lo entiendan porque cuando ya trabajamos con frameworks y con librerías modernas, es muy probable que la información venga distribuida en subclases. Entonces, esto es algo que debemos entenderlo para poder ser mejores desarrolladores en cualquier otro lenguaje. Ahora, el país de este proveedor del chip, donde viene el chip 1, bueno, del chip 1, proveedor país, o sea, este de acá. A partir de acá, a partir de acá. Y voy a imprimir el número de teléfono que viene en el chip. Teléfono en el chip. Y este sí es directamente está en el objeto chip, que llama número telefónico, o sea, no está tan lejos. Chip 1, número telefónico, entonces ya no está tan adentro de la estructura, ¿verdad? Ojo, entonces, es importante evaluar que el chip venga metido en el teléfono. Si es nulo, es que no traía chip, no viene chip. Pero si no, significa que sí venía un chip y puedo sacar los datos. Si usted no hace esta validación, es probable que truene el código si no le pone chip ahí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien hasta ahora, ingeniero? ¿Mande? ¿Todo bien? ¿Mande? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Excelente. Vaya, bueno. Ahora el chip 2 voy a hacer lo mismo. Yo voy a copiar esto, les diré. Desde aquí, miren, desde el chip 1. Voy a copiar todo eso. Lo voy a pegar. Ahorita ya voy a esconder esto. Entonces, ya tengo ahí el otro chip, pero le voy a cambiar de 1 a 2. Chip 2. Y también aquí. Uy, perdón. Disculpen, me moví. Chip 2. 2. 2. Listo. Ahí es donde ven que está sombreaditos y reemplacé chip 1 por chip 2. Y también hice la evaluación. Si el chip 2 no viene, entonces no viene este chip. Ahorita no hemos hecho pruebas, solo hemos programado. Si fijan bien, he programado sin estar haciendo pruebas. Porque cuando un diagrama viene bien hecho, uno puede programar casi a ciegas. Y esa es la ventaja de hacer diagramas. Que usted ya no necesita estar probando cada cosita que haga, sino que hace una sola estructura y por último la prueba y hace las correcciones cuando corresponde. Pero si el diagrama está bien hecho, no nos tiene que costar hacer la definición y va a quedar buena. Me avisan cuando ya tengan los dos chips del teléfono
y ya tengan la función imprimir del smartphone. Es el método, perdón, porque está en la clase. Ya solo nos falta hacer las pruebas. ¿Me avisan? Listo, ingeniero. Excelente. Bien. Entonces ahora hagamos las pruebas. Voy a crear unos 2 smartphones allá en el main y voy a mandar a esta función imprimir a llamar para que vean en qué consistía todo esto. Me voy a ir a el main. ¿Se acuerdan la primer clase que se nos creó cuando hicimos el proyecto? Dependiendo de cómo le pusieron. Donde estaba el main, que era static. Bueno, entonces aquí vamos a hacer nuestras pruebas. Datos de prueba. Primero vamos a crear, los datos, ¿verdad? Vamos a crear de cada clase. Vamos a comenzar con los no dependientes también. Sí, con los no dependientes. Igual que cuando empezamos a programar, que era el fabricante y era el operador. Te voy a decir, fabricante Samsung es igual a new fabricante, y como el constructor le puse que era con 2 parámetros, entonces miren, no me deja porque dice que se requiere los 3 strings, que son los parámetros. Eran, si no me equivoco, era el nombre, era el país y el contacto. Entonces, como hice un constructor con 3 parámetros, déjenme ir aquí a fabricante y lo voy a poner acá para que lo aprecien. Si se fijan bien, fabricante me exige en el constructor poner estas 3 cosas. Si yo no las pongo, se va a error, porque no definí un constructor sin parámetros. Cuando usted define constructor con parámetros, únicamente ese obliga a que al crear un objeto de esos tengan que llenar esa información. Ese es un buen control. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces del fabricante vamos a poner el nombre, que va a ser Samsung. El país, este es de Corea. Y alguien, ahí el contacto. Vamos a crear un para ahí. Fabricante Sony. Y le vamos a poner que Sony es de Japón. Y el contacto es sujeto agradable. Ahí. Ahí están mis fabricantes. Ahora voy a hacer los operadores.
operador, pues está Tigo. Un operador. Y ahí va el nombre y el país. Entonces, Tigo. Honduras. Operador Claro. Con la nuevo operador Claro. También de Honduras. Tengo 2 operadores. Vamos a hacer un par de baterías también para tener ahí a la mano varias baterías. Una batería de alto rendimiento. Es una nueva batería y va la marca de la batería. Le vamos a poner que es Sony. Y el miliamperios de 6.0 miliamperios. Ojo, batería, y de hecho lo voy a poner aquí. Para que lo recuerden. Batería llevaba un fabricante, un tipo de dato fabricante, y es Sony porque es el objeto Sony que tiene estos datos. Entonces, ya aquí no va una cadena, sino que batería me exige un fabricante y tiene que haber declarado usted un fabricante antes, que es el que va a ir aquí. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una batería regular. Este es el fabricante Samsung, que fue el que declaré ahí arriba. Va a ser de 4.2 miliamperios. Entonces, los 2 fabricantes que creé aquí los usé para hacer las baterías y me van a servir también para hacer los teléfonos. Hagamos unos chips. El número del trabajo es igual a un nuevo chip. Y el chip, si ustedes recordarán, disculpe que les robe unos minutos más después de las 12, pero quiero que quedemos con esto hecho para mañana ver herencia mañana. Entonces, del chip lleva un operador de servicios y un número de teléfono. Y el operador de servicios es de tipo operador, o sea, cualquiera de esos 2 de ahí. Entonces, voy a hacer que sea un chip, el del trabajo sea un chip de Claro, y el número sea ese número de ahí. Luego vamos a hacer otro chip, el número personal, es igual a un nuevo chip, pero este que sea de la empresa Tigo, y ese es el número, es este de acá. Entonces, Tigo va a ser el operador, que es el que se pide allá, es el tipo de datos. Ahora ya solo nos queda hacer el smartphone. En un smartphone, equipo 1 es igual a new smartphone. Va la marca, ponerle que es un Samsung. De los fabricantes, miren, estoy reutilizando. Tanto lo usé para hacer baterías como también lo usé para hacer teléfono. Entonces, esa es la ventaja de esto, que la información es reutilizable. El modelo es Galaxy. Si ustedes se acuerdan del smartphone, el diagrama. Y va la batería. Le van a poner que es una batería regular. ¿Sí? Era una P mayúscula aquí. Ahí está. Y disculpen. Aquí en el tipo de datos. Y voy a llenar los demás datos que no vienen en el constructor, solo para que se entienda que lo que no viene en el constructor lo puedo llenar. Mientras sean públicos, los puedo llenar así. Equipo 1. El chip 1 va a ser el número de trabajo. Y en el chip 2 va el número personal. Y lo equipo 1, imprimir. Ejecuto. Y como podrán observar, la marca, el modelo, la capacidad, miren, de la batería fue a extraer
fue a extraer de la batería que le asigné a ese smartphone, que era la batería regular, fue a extraer la información de la batería regular. ¿Sí? Ahora, no sé si ven aquí un relajo, miren. ¿Ya notaron? ¿Vieron eso de ahí? Ok, ahí tengo un error allá en el objeto batería. No, en la función imprimir. Significa que de la batería estoy sacando el apuntador y no estoy sacando el nombre del fabricante. Cuando tengan estas cosas así, que sale el nombre del proyecto y un número hexadecimal, esto es el apuntador. Entonces yo tengo que ir a revisar allá por qué me está mandando el apuntador y no el nombre del fabricante. Primero terminen de copiar eso y me avisan y vamos a ir a corregir esto. Esto sí necesitaba que lo vieran. Ahí me avisan. ¿Cómo lo llevan? Lo voy a sentar ahí. ¿Me avisan? Listo, ingeniero. Ok. Bien, entonces ahora voy a ir a revisar por qué al imprimir la marca de la batería me imprime el apuntador de memoria. Entonces me voy a ir al origen del problema. Me voy a ir a la función imprimir del smartphone. Así hacemos debugueo aquí. De la batería dice, miren, dis.batería.marca, pero marca, ojo, y voy a irme al objeto batería para que lo aprecien también. Si ustedes se fijan bien, le digo cuando imprimo la batería que es dis batería marca, pero marca, ¿qué tipo de dato es? Fabricante. Así es, y fabricante no es una cadena de texto, es un objeto de clase fabricante.
Entonces me va a imprimir, si usted imprime un objeto, lo que va a imprimir Java es un apuntador de memoria, o en el peor de los casos, en otras versiones del compilador de Java le va a crashear el programa, se va a trabar, va a dar error. Pero en este caso, no, me tiró el apuntador y eso no es. Entonces, la marca tiene dentro, o sea, el fabricante, perdón, tiene una propiedad, nombre. Entonces, corríjanlo. En batería va this.batería.marca.nombre, miren. Porque esta marca es un fabricante y el fabricante tiene un nombre y ese es el que estamos extrayendo. Así se resuelve eso. Confírmeme cuando lo hayan resuelto. Listo. Excelente. Si usted lo ejecuta, ya le tiene que imprimir bien la marca de la batería. Yo lo voy a ejecutar ahorita. Voy a cerrar aquí. Ya hicieron la corrección, entonces voy a salvar, obviamente, ¿verdad? Voy a volver a ejecutar. Y hoy sí ya sale. Miren que la batería es marca Samsung. Porque cuando creé la batería regular era el fabricante Samsung. Y del fabricante Samsung fui a sacar el nombre Samsung. En mayúscula aquí, Samsung. Los miliamperios 4.2 del objeto batería regular. O sea que está asociado al teléfono por medio del constructor. Ahora los chips. A este le puse los dos chips. Del chip 1 es Claro y Claro es un proveedor de Honduras. Acuérdense que cuando creé a Claro le puse que era de Honduras. De ahí está saliendo ese Honduras. Y el número de teléfono cuando creé el chip, aquí lo puse en el constructor. Lo mismo fue con el otro chip. Ahora, ¿qué pasaría si solo viniera un chip? Entonces, vamos a hacer ya para cerrar la clase, vamos a crear otro equipo. Reutilizando lo que ya tenemos. Vamos a hacer un smartphone, equipo 2, es igual a new smartphone. Marca, le voy a poner Sony, el modelo que sea un Ericsson. Y en vez de la batería regular, le voy a poner la batería de alto rendimiento. A este equipo 2 le voy a poner un almacenamiento de 256 y una RAM de 6 GB y solo un chip. Va a ser el número personal. Y le voy a decir que me lo imprima. Ese equipo 2. Ejecuto. Y aquí abajo tengo el otro smartphone y extrajo todo lo que viene encapsulado. Pero gracias a la condición aquella de que si el chip venía nulo, no viene este chip, pero sí viene el otro. Entonces, cuando ustedes tengan un potencial valor nulo en cualquier lenguaje que programen, evalúen que ese valor venga lleno, que no venga un defined, que no venga nulo. Bueno, nulo y undefined son diferentes, pero se parecen. Ok, ¿entendieron esto? Sí, ingeniero. Entonces, el encapsulamiento no solo es ocultar cosas, sino también atomizar la información para que sea más fácil de leer, más fácil de organizar y más fácil de estructurar un problema. Un problema cuando se ataca por partes es más manejable que cuando usted ataca un solo galón. Así que recuerden eso. Y este tema, por favor, no vayan a pensar que solo es para pasar la clase. Si no lo dominan, van a tener serios problemas cuando trabajen con el modelo MVC, que es modelo vista controlador, cuando trabajen con el Entity Framework, a los que algún día les toque trabajar con ambientes en C# y .NET, y cuando le toque trabajar con bases de datos en el diagrama entidad-relación, va a volver a ver este concepto, pero desde otra perspectiva, pero es el mismo concepto.
¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, tengan un excelente día y nos vemos mañana para ver herencia. Cuídense Sí, mucho. listo. Muchas gracias. Feliz día. Vaya igualmente a la orden. Gracias, ingeniero. Vaya pues.